Bueno, pues yo no raye, ¿no? Vale. Buenas tardes a todo el mundo. Ya veo que somos gentecilla, así que nada, daros a todos la bienvenida a un nuevo directo, esta vez con Helenismanía, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que llevo tiempo queriendo tocar y hoy ha sido el día. Hoy vamos a tocar los reinos indogriegos y bien, bienvenido, Jaume. Hola, ¿me oís bien? A ver el chat si puede responder, si nos escucha tanto a Jaume como a mí. Vale, perfecto. Sí, Nos porque yo comentan lo que oigo se con oye otra bien. aplicación, o sea, yo no estoy en directo total. Vale, vale, perfecto. Vale, 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 vale. Volvemos de preguntas, las que queráis. Sí, 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 yo te oigo bien. Yo confío en ti, yo voy hablando. Vale, a ver, al chat les comento que están preguntando por aquí. Podéis hacer las preguntas que queráis. Si son sobre el tema en cuestión que estamos tratando en ese momento, lo trataremos ahí. Y si es sobre este tema, pero no es sobre el tema que estamos tratando en ese instante, lo dejamos para las 10 últimos minutos, que son para preguntas más generales. Así que nada, os explico así brevemente de qué vamos a hablar y le doy paso a Jaume. Yo simplemente voy a comentar una cosa. Todos sabemos que Alejandro Magno llegó a la India y que poco tiempo después murió. Pero ¿qué sucedió en la India después de la muerte de Alejandro Magno? Esa es la pregunta, esa es la incógnita que hoy vamos a intentar responder. Así que, Jaume, a partir de ahora la palabra es tuya. Vale, pues bueno, confiando que me estéis escuchando bien y tal, pues me gustaría empezar con una anécdota que tuve ayer cuando, bueno, pues subí el cartel de la presentación, ¿no? Para dar un poquito de promoción a esto y tal. Y una persona me comenta, ¿pero esto es de broma? Y yo, ¿cómo que de broma? ¿Qué pasa? ¿No? Y también esto es porque estoy seguro que mucha gente que está aquí no tienen ni idea de lo que son los reinos indogriegos, ni ha oído nunca hablar de esto, ¿no? Y bueno, pues realmente son una serie de estados, yo considero helenísticos, que existieron en el noroeste de la India después de la muerte de Alejandro Magno. Y su influencia en la cultura india es más que notable, ¿vale? Yo creo que es una historia bastante apasionante. Si no la conocéis, creo que os va a sorprender bastante. Y bueno, pues primero voy a deciros a grosso modo de qué voy a hablar un poquito de Alejandro, de cómo es la campaña, luego hablar de la relación del Imperio Seleucida con el Imperio Maurya, que era un imperio que abarcaba casi toda la India. Luego hablaremos del reino greco-bactriano, que está en el actual Afganistán, que es el que va a reconquistar luego esa parte de la India que en su día conquistó Alejandro. Y haremos hincapié, sobre todo, porque tenemos prácticamente 40 reyes indogriegos. No vamos a hablar de todos, pero sí que haremos hincapié, por ejemplo, en Menandro. Menandro, que es el más famoso, que podéis ver una ilustración ahí en el fondo de pantalla, porque hay evidencias de que se convirtió al budismo. De hecho, Jaume, Luego, si me sí, dime. permites, la primera cosa que me llamó la atención sobre este tema fue la persona de Menandro. O sea, una Mm, de las propuestas que yo le hice a Jaume era hablar sobre su vida, porque como Jaume comenta, fue un rey de carácter helenístico que se pasó al budismo. Eso fue lo primero que yo ujujú. supe sobre este tema y me llamó muchísimo la atención. Sí, y luego hablaríamos de la influencia en el arte y la religión india, que es donde mayormente podemos ver la huella del helenismo. Luego hablaremos de la muerte de Menandro hasta la caída de este reino, qué sucede, por qué desapareció. Y finalmente, pues acabaremos con la sociedad, hablando de otras influencias. Y pues acabaremos concluyendo. Y como pues sabréis, a mí lo que me gusta, de hecho, de esto no es hacer yo un monólogo, que no es lo que quiero hacer, sino contestar vuestras preguntas, vuestras dudas. Y bueno, que estaré a vuestra disposición de todo lo que queráis. Así que creo que sin más dilación podemos ya empezar a meternos Sí. en la harina. Te diría que nos pusieras la imagen de Bacira, la imagen uno, para que la gente empiece a Vale, sorprenderse. ¿Eh? A ver si la veo. esta sería.
Un segundito. Sí, 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 tranquilo. Vale, pues ahí tenéis una imagen que corresponde a una ciudad india llamada Bacira, que las fuentes antiguas nos dijeron que Alejandro fundó en su campaña, ¿no? Tradicionalmente se pensó, bueno, pues que la campaña de Alejandro había sido poco más que un capricho, que, bueno, pues fue una aventura y que luego pues no tuvo ninguna repercusión y nada más lejos de la realidad. Esta ciudad se ha encontrado, se está excavando actualmente por un equipo italiano y ha revelado pues tanto restos de la campaña de Alejandro, como pueden ser incluso las piedras de puntas usadas por Alejandro, y también que es una ciudad reforzada y gobernada luego por reyes indogriegos. Así que es una prueba pues de ese mundo indio helenístico que se va a crear. La conquista de la India por Alejandro es relativamente fácil, aunque sabéis que Alejandro pues, fue herido varias veces y tal, pero es relativamente rápida y de hecho muchos indios se van a querer unir a Alejandro a cambio de que él pues les expanda esos territorios, esos pequeños rajás. Y bueno, pues también hace poco, hace unos meses, recibimos la noticia de que un explorador español, un aficionado a la historia de Alejandro, pues se dirigió ahí a Pakistán a intentar buscar esas Alejandrías perdidas y ha anunciado que ha encontrado Alejandría bucéfala. Yo sería cauto, la verdad, porque serán ya prácticamente visibles en el suelo y a mí me parece que es improbable porque, claro, la arqueología tienes que excavar y más a unos niveles tan antiguos. Pero sí que os doy la noticia también de que luego en mapas posteriores de época romana esta ciudad sí que aparece. Por lo tanto, es perfectamente posible que esas Alejandrías en la India hubiesen existido y hubiesen sido pobladas por griegos durante siglos, ¿eh? Os quiero decir que la arqueología nos va a dar muchas sorpresas en un futuro próximo, sobre todo en el actual Pakistán. Ujú. Vale, pues yo dicho esto, no quería explayarme más en lo que es el tema de Alejandro en la India. Todos sabéis que lo vuelve de la India y muere al poco tiempo. Y pues lejos de acabarse allí todo lo griego, os diré, por ejemplo, que en un libro antiguo indio, una fuente india nos dice que ese emperador Maurya de la India tenía griegos en su ejército, pues indudablemente serían colonos que habrían quedado aquí en la India, e incluso también sabemos de un gobernador de origen griego de este imperio Maurya, ¿vale? Así que, bueno, pues dicho esto, yo pasaría a hablar también someramente de lo que es el Imperio Seleucida, que creo que os va a sorprender lo que os tengo que contar. Así que te invitaría, Miquel, a que pusieras la imagen 2 Ujú. para ilustrar esto del Imperio Seleucida. A ver, vale, perfecto. Ahí hay la imagen de un rajá típico indio de esta época. Y os sorprenderá que luego pues tendremos reyes griegos que están mezclados con esto, reyes griegos que van a tener pues su armadura griega, pero van a estar también vestidos de esta forma. Eso lo vais a ver dentro de poco, si os quedáis en la charla. Bueno, sabéis que uno de los principales sucesores de Alejandro fue Seleuco, que es el que recogió la mayor parte del imperio. Y Seleuco hizo un intento de reconquistar la India, pero pues no le llegó a salir bien. No sabemos por qué, seguramente la India pues era una campaña demasiado costosa. Y bueno, pues pacta con ese emperador Maurya, que es Chandragupta, pacta pues la paz a cambio de ceder unos territorios y a cambio de darle a su hija en matrimonio. Esto es muy importante porque esto viene a significar que estos emperadores Maurya tendrían sangre griega y, y que nos dicen que claro en los y por ejemplo conservamos cartas que envían estos emperadores indios a sus primos seleucidas y lo hacen, por ejemplo, poniéndose un nombre griego. Tienen un nombre indio, por ejemplo, el emperador Bindusara,
en griego tenía el nombre de Amitócrates. Y pues son bastante sorprendentes estas cartas. Por ejemplo, conservamos que este Chandragupta a Seleuco le envió afrodisíacos a la corte y luego incluso pues a Antíoco I, pues el emperador Maurya le pide que le envíe por favor un filósofo a la corte y que le envíe vino, que le envíe cosas griegas, ¿no? Esto pues sería bastante significativo. Eh, por otro lado, los emperadores indios no se van a quedar aislados del mundo griego. Tenemos incluso edictos que van a escribir ellos en griego para los griegos que viven dentro del imperio Maurya, no el imperio Seleucida, para súbditos griegos, ciudades griegas que ha fundado Alejandro Magno en la India, les va a dar edictos. Y en esos edictos, pues los indios demuestran tener una saber perfectamente actualidad del mundo helenístico y registran embajadas indias, incluso hasta Cirene, que está en Libia, o Epiro, que está ya casi en la actual Albania. Tenemos el mundo helenístico pasa a estar en contacto con la India que había sido un país mítico, aislado, pues pasa a estar completamente en contacto. Hay muchos ejemplos, como ya he esmentado este de que habían soldados griegos en el imperio, en el ejército Maurya, pero pues incluso tenemos generales indios en las guerras de los diadocos, por ejemplo, que se sorprendieron los griegos de ver cómo a morir, las mujeres se incineraban en la pira, ¿sabéis? Esa costumbre tan horrible que había y que creo que sigue habiendo en partes de la India. Y con esto me gustaría cerrar este blog introductorio para pasar a hablar del reino greco-batriano, puesto que Jaume, también necesita... Dime. a mí me gustaría comentar un detalle que también me llamó la atención antes de cerrar con Sí, los sí. Seleucidas y tal. Y es que cuando Richie estuvo hace 2 semanas aquí, nos comentó que el hijo de Seleuco también era mestizo, ¿no? Él lo que quería era como que al gobernar Sí. Babilonia, pues, bueno, no, su madre no era de Babilonia, pero que él tuviese, digamos, comprensión de lo que iba a gobernar. Y como comentabas antes, el descendiente de Chandragupta también es Ujú. mestizo. Es algo que me llama muchísimo la atención. Sí, sí. A ver, te he perdido, no te oigo. No, ya no estoy comentando nada. Ah, vale, no, te había perdido, No, sí. era simplemente Sí, ese sí, es detalle verdad. que me parece muy interesante. Sí, 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 sí. Sí, es que, claro, es que las propias fuentes indias nos lo dicen, que esos emperadores eran familia de los griegos. Y luego veremos cómo hay rajas griegos que seguramente fueran mestizos, fueran de una madre india o de padre indio. Sí, ahora lo veremos. Pero claro, Tenemos bueno, pues una preguntita, dime. Jaume, que sí que viene Ah, a sí. colación de lo que estamos hablando, y te preguntan, ¿qué opinas tú sobre esta boda? Ya que la única hija de Seleuco estaba casada con una Antigónida, creo que Demetrio. Mm. Sí, no especifica el nombre de la hija, pero sabemos que el tratado esto sí que tiene que ser verdad porque le cedió unos elefantes y luego hay constancia de estos elefantes en el ejército de Seleuco. Y por tanto, pues creo que esta boda fue una buena decisión porque la India, Seleuco no habría podido mantener la India teniendo todo el cacao que tenía en el Mediterráneo. Así que creo que tener relaciones comerciales con la India, tener una buena relación diplomática, era mucho más provechoso que costear allí una campaña, por lo menos en esos Ujú, momentos. claro. Al final es política, ¿no? Las alianzas matrimoniales son política. Sí, claro, claro. Sí, sí. No, bueno, totalmente. Pues si quieres pasamos ya a Bactria. Sí. Ujú. Bueno. Ah, bueno, en general va bien, vale, vale, me alegro. Por lo menos que me podáis oír, ya que mi internet es un poco rudimentario. Bien, pues quería hablaros del reino greco-patriano, que mucha gente tampoco sabe lo que es, porque es una parte desgajada del Imperio Seleucida, una parte independizada en lo que es hoy el actual Afganistán y Tayikistán. Era un reino muy rico,
y ahí podéis ver una reconstrucción digital de la capital de este reino, que es el yacimiento arqueológico de Ai-Hanum. Esta ciudad desconocemos el nombre, aunque luego será refundada por un rey que se llama Eucrátides, la llama Eucratidia. Esta ciudad es importantísima porque viene a demostrar la existencia de una helenización bastante potente en un país como puede ser Afganistán. Ahí tenemos palacios, tenemos gimnasios, templos de Zeus, tenemos absolutamente todo lo que una gran capital de un reino helenístico podría tener. O sea, viene a demostrar la existencia de esa continuidad después de la muerte de Alejandro. De hecho, estos reyes van a intentar, y de hecho van a conseguir, recuperar, reconquistar esa parte de la India, y de hecho en la tesorería de este yacimiento se encontraron miles de monedas de origen indio, piezas artísticas indias, que son el botín de esas guerras, de esas campañas que van a hacer los colonos de Bactria, que eran muy numerosos en la India. El reino era tremendamente rico, de hecho tenemos incluso constancia de algunos contactos, sí que es cierto, de forma indirecta con la China de los Han. Por ejemplo, seda, tenemos incluso en China hemos encontrado tapices de seda que Ujú. representan a centauros o a soldados grecobatrianos. Los grecobatrianos van a acuñar monedas hechas de cobre y de níquel, Jaume, porque esta técnica se... Dime, ¿la foto de centauros la tenemos? ¿O la... no, no, no la tenemos, pero bueno, creo que la tengo yo por aquí, si que la busco Porque yo la vi y os la enseño en la y me cámara. chocó muchísimo, porque claro, como siempre vemos la Sí, historia desde el punto de vista occidental, sí, cuando vemos las crónicas escritas desde el a punto de ver, vista chino, acércalo un poquito más, sí, yo es que lo veo con retraso, por eso, un a ver si poquito lo veis más. bien, no sé si lo veis bien, yo lo veo con retraso y no sé si lo estáis viendo. Bueno, si no lo veis, ahí hay un centauro, ¿vale? Sí, bueno, es con el nombre, voy a escribir el nombre para que lo buscáis, es tapiz de Sampul. Es un tapiz greco-batriano de seda. Eh, bueno, con esto creo que os he puesto un poco los dientes largos sobre este reino, del que, bueno, sabéis que estoy especializado y que daría para varias charlas solo con él. Así que deciros que resisten a los seleucidas, que intentan reconquistar el reino, y de hecho Antíoco III, ese rey seleucida tan importante, vuelve otra vez a la India, vuelve también a pedir tributo a esos reyes de la India, y un rey greco que es lo que tienes que poner, Miquel, que es de Dime, Jaume, no te he perdido un conquistar la segundo. India. Sí, que te decía que vamos a ver la foto imagen 4 para que conozcan Vale. a Demetrio I, que es el rey greco-batriano que se va a aventurar ya a reconquistar la India a gran escala, La verdad es que, bueno, los espectadores ya lo de están los viendo seleucidas. y como veis, una cosa característica, que ahora explicará Jaume por qué, pero bueno, es totalmente visible, tiene un casco con forma de elefante. Ujú, exactamente. Esta simbología no es casual, obviamente alude a la India, a esa conquista de la India, y este casco ya en su día se lo puso Alejandro. Él lo que está haciendo es reclamar que está imitando, que está igualando a Alejandro Magno. Y de hecho, pues Demetrio lo que va a hacer es fagocitar todas las satrapías orientales del Imperio Seleucida, de lo que es el Irán oriental, de lo que es hoy en día Afganistán, todo eso va a quedar en la órbita de este gran reino, que es el greco-bactriano, y ya se adelanta a tomar la India, el actual Pakistán. Tenemos incluso constancia de la desembocadura del Indo, perdón, de una ciudad llamada Demetria. Pues podría ser perfectamente una fundación de este rey. Y de hecho, él lo que va a hacer, la capital de esta región, que es Taxila, que va a ser la capital del reino indogriego, la va a reformar, la va a refundar como una ciudad griega,
Esta ciudad va a tener su propia acrópolis, va a estar trazada de forma geométrica, siguiendo el urbanismo griego, e incluso en Taxila, y hoy en día lo conservamos, tenemos un templo de orden jónico, un templo claramente de influencia griega. Además, las excavaciones, aparte de monedas griegas, nos han revelado cosas como, por ejemplo, pues estatuillas de dioses griegos de culto doméstico, por ejemplo. Y Jaume, a ver, Hmm. yo supongo que ahora, bueno, tú me mostraste fotos, quedan restos, pero si ese templo fue completamente al estilo clásico, por decirlo así, tú imagínate estar en esa época y en medio de la India encontrarte un templo que te podrías encontrar, no sé, en Atenas. O sea, creo Sí, que sí, es sí, sí, sí. flipante. ¿No? Y de hecho, en lo que es en Aijanu, la ciudad que veis al fondo, esa ciudad había un templo con una estatua de Zeus gigantesca, una estatua de más de, no sé deciros ahora cuántos metros, pero deciros que el pie solo de la estatua es la mitad de mí, ¿sabes? O sea, era una cosa impresionante. Y os tengo que decir que lamentablemente los talibanes se lo cargaron. Eso daría para otra charla, pero no nos vamos a penar que tenemos mucho que contar, ¿eh? Así que, bueno, pues hablaros si queréis de cómo es la conquista de la India, pero es muy similar a la de Alejandro, es pactando con reyes, con tribus, algunos incluso se sublevan, no es algo fácil realmente. Esto implica muchos reyes grecobatrianos van a estar luchando continuamente en la India por ese dominio, pero lo van a ir consiguiendo. Eh, Incluso pues inauguraremos una especie de diarquía al final por la distancia de estos reinos que están separados por una cadena montañosa. Un rey va a estar en Bactria y otro va a gobernar en la India, de forma aliada. Y muchos eh, jóvenes bactrianos que van a hacer carrera luchando en la India por conseguir expandir el reino. Ujú. Como os he dicho, pues tenemos nosotros pruebas de eso, tenemos el botín en Afganistán, botines indios. Yo te pediría ahora que pusieras el mapa uno para que la gente viera cómo era el reino, cómo es la Vale. extensión. Vale, tú lo vas viendo, yo como sale con retraso, Sí, tú yo ve voy comentando hablando. porque de aquí a que tú lo veas yo ya lo he Sí, puesto. sí, claro. Vale, pues vamos a ver el mapa para que veáis un poco de esas ciudades griegas que se han encontrado en el actual Afganistán, en Pakistán. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Alejandría de Alacosia, que es la actual Kandahar en Afganistán. Tenéis que pensar que Kandahar significa Alejandría, porque en persa Alejandro es Iskander y de ahí Iskandar, Kandahar, la ciudad de Alejandro. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, ahí Taxila, la podéis ver, la ciudad que refunda Demetrio como una ciudad griega. Y vamos a hablar ahora, cuando estamos, como os he dicho, hay muchos reyes grecopatrianos que luchan, Jaume, que expanden el... hay una Dime, pregunta sí, que, bueno, sí, en las preguntas que no comento nada las leo, pero estoy tomando nota. Hay una pregunta que sí viene a sí, colación de lo que comentas ahora. Y pregunta Fenici si cuando habláis de la India, entiendo que la delimitación territorial no es la actual, ¿no? Es decir, esos reinos y sobre todo los que sometió Alejandro serían más bien la actual sí, Pakistán. Eso es lo que comenta exactamente. Fenici. Exactamente, exactamente. Vamos a ver, la India en sí, hasta 1954, si no recuerdo mal, Pakistán era parte de la India y toda la vida ha sido parte de la India. De hecho, Pakistán está atravesado por el río Indo, que es el que da nombre a la India. Así que sí, Alejandro en realidad no conquistó la India, sino que conquistó Pakistán. Pero los reyes indogriegos sí que se van a expandir a lo que es hoy la actual India. Eso sí que es verdad. Sí, creo que es una aclaración necesaria para Ujú, eso, pero tened en cuenta que esa división ujú. es moderna y viene por la predominancia de la religión islámica en Pakistán. Bien, pues quería pasar a hablar de Menandro, que es ese gran rey indogriego. De hecho, serán
nombrado Maraja por los indios, y era un griego de Afganistán, era un griego nacido de una familia de colonos de Alejandría del Cáucaso, que es la ciudad que veis más al norte, que es la actual capital de Afganistán, cerca de entre Kabul y Bagram, que es la actual capital de Afganistán. De ahí era originario este rey, el rey más famoso de los indogriegos, que es Menandro. Menandro es muy conocido porque es del único del que tenemos fuentes escritas en fuentes indias y fuentes grecolatinas. De hecho, pues bueno, no lo voy a adelantar. Deciros que Menandro pues hace una gran campaña en la que alcanza Pataliputra. Pataliputra es la ciudad que tenéis más a la derecha. Esa había sido la capital del Imperio Maurya. Era una ciudad india que está a varios miles de kilómetros de Taxila, por ejemplo. ¿Qué quiero deciros con esto? Que no tenéis mucha información, pero no tiene que envidiar mucho a Alejandro. De hecho, Menandro no es tan famoso y no tiene la vida de Alejandro porque no ha quitado su vida o no nos ha llegado, mejor dicho. Pero este Menandro, con aliados, con los rajas aliados, llega incluso a alcanzar Pataliputra en el Ganges y saquearla. Lo que ocurrió es que desde Bactria, pues otro rey, que es Eucrátides, que es su rey rival, le va a invadir el reino y eso le va a obligar a recular y a tener que volver a actual Pakistán a guerrear contra los grecobatrianos, porque en este momento pues ya Bactria e India se separan, uno con Eucrátides y otro con Menandro. Jaume, ¿Me quieres decir algo, Miquel? Me da la sí, impresión. sí, sí. Dime. Nada, he visto aquí una pregunta que la iba a guardar para el final, pero ya que comentas lo de que Menandro fue conquistando, aunque luego tuviese que recular, pero fue conquistando territorio indio, Rune, Mm, un chico que se llama Rune, pregunta aquí si los reinos indogriegos atravesarían el territorio de los indios drávidas. No sé si mm. Menandro, yo es que no sé quiénes son los indios drávidas, pero a lo mejor Menandro sí llegó a tocarlos, no lo sé. Bueno, no lo sabemos exactamente porque, ya os digo, las fuentes son muy, muy escasas y como explicaré luego con libros, la historia de los ríos indogriegos se estudia con monedas, a partir de las monedas. Sabemos que llega a Pataliputra, pero no sabemos cuánto dura esta campaña ni cómo es, solo que va con aliados indios y no sabemos por dónde pasa. También sabemos que los indogriegos, creemos que Menandro llega al Golfo de Bengala, cerca del actual Bombay, donde veis en el mapa que pone Barigaza, que está Ujú. eh, resaltado. Hay fuentes romanas que luego de mercaderes romanos, pues que explican que ahí hay monedas de Menandro, restos de campamentos griegos, que son indudablemente de estas campañas indogriegas. Y de hecho, en esa ciudad Barigaza, pues hay inscripciones de griegos y hay moneda griega abundante. Eh, con esto me gustaría que pusieras la imagen 5, esa imagen tan bonita que tenemos Ujú. de Menandro con un monje budista, Te quito el porque mapa quiero hablaros entonces. de... Sí, vamos a quitarlo de momento, porque la Vale. gente ya se habrá situado más o menos. Lo quería poner porque, claro, la gente no conocerá la geografía esta y es importante, pues, por lo menos tener alguna noción. Bueno, imagino que las, pues, yo que no Sí, lo veo. tú dale. Vale, a ver, veo el fondo de Aijanum, no veo la de Menandro. Sí, 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 John Francisco Olivera, sí, sí, exactamente. Bueno, pues Menandro, de ser cierto algo que os voy a enseñar, sería el primer gobernante occidental que se convirtió al budismo. ¿Esto En podrías este decir en libreto qué que año, Jaume? Para que se hagan una idea. pues sobre el 150 antes de Cristo, Antes de por ahí. Cristo. Sí, sí, sí. Siglo II antes de Impresionante, Cristo estaríamos impresionante. hablando. Sí. Este libro que tenéis es el Milinda Paña. Aquí tengo una versión traducida al español. Libros Las preguntas de Milinda. Milinda es Menandro, el nombre indio de Menandro. Y es un diálogo de estilo platónico entre maestros que veis en la imagen y Menandro, que sería su discípulo, que pues, él le va preguntando y al final él le convence, según la tradición, de que se convierta al budismo. Eh,
Parece probable porque Menandro hizo moneda con símbolos budistas, por ejemplo, la rueda del chakra, ese símbolo budista. Menandro también en sus monedas se tituló el protector del Dharma, que es un concepto que alude a la totalidad del mundo. Eh, Plutarco recoge una historia de que a la muerte de Menandro, pues las ciudades de la India se reparten sus cenizas de igual modo que hicieron con Buda, y incluso pues este libro nos habla de que Menandro pues pudo haber sido una persona que alcanzara el nirvana, que pues bueno, es que aquí, claro, tenemos lo que dice las fuentes indias, las fuentes grecolatinas dicen que él muere en campaña, pero la fuente india dice que él se retira del reino y se vuelve un hombre santo. Bueno, pues no sabemos exactamente lo que Al pasó. Lo final, más yo probable creo es que él, que ellos también convertirían a Menandro en una especie de mito, ¿no? Está sí, la figura sí, mitológica sí, de sí, Menandro y está la histórica. sí. Y bueno, pues la historia de Menandro, Menandro tiene un reino impresionante. Como habéis visto, pues llega desde el Golfo de Bengala, desde Bombay, hasta el actual Afganistán. Es el protector del budismo. Y Menandro, hay un paralelo triste con Alejandro. Jaume, si me permites, hay una pregunta sobre Menandro. Cuando Menandro muere en campaña, supuestamente, pues dime. Hmm, Pregunta Rune, no voy a leer todo el nombre porque no sé pronunciarlo, pero Rune pregunta que si las fuentes indias sobre ujú. Menandro, si son tempranas o tardías. Pues depende. Tenemos alguna que otra inscripción que sí que parece contemporánea, pero el libro este de las preguntas de Melinda sí que parece posterior. De hecho, tenemos una versión en sánscrito que es anterior a otra versión china. Eh, y sí, bueno, pues sí, creo que con esto respondo a la pregunta, pero deciros que fuentes del reino griego se pueden contar con los dedos, ¿eh? Pero sí, Menandro es un rey que tenemos más o menos claro, claramente ubicado en la cronología. Es del único rey del que tenemos algo de información más allá de la moneda. Y lo que iba diciendo es que hay un paralelo triste con Menandro porque al morir él no muere especialmente anciano, pues va a pasar igual que con Alejandro. No hay un sucesor claro, tiene un hijo muy pequeño que se llama Trasón, y bueno, pues ese niño en teoría moriría y los generales y otros reyes, otros rajas, van a dividir el reino. Y aquí haremos un inciso, dejaremos de hablar de la historia del reino para hablar del arte y la religión. Solamente adelantaros para luego pues, que se va a crear lo que habéis visto, el título de la charla, reinos indogriegos. Vamos a tener un mundo de rajas y marajas griegos que van a gobernar diferentes partes de Afganistán, de Pakistán, de la India, diferentes ciudades y se van a enfrentar entre ellos y van a influir en la cultura india a muchas vertientes. Por ejemplo, incluso en la astronomía, en la medicina, en el arte, lo vamos a ver todo. Así que yo te invito ya a poneros la imagen 6 y vamos a hablar del arte y la religión del reino. Vale, antes de No os pasar preocupéis ahí, las preguntas. Sí, dime, dime, dime. voy a hacer un pequeño inciso porque los que habéis llegado hasta aquí, em, os voy a dar la primera pauta para el sorteo. A ver, como comentaban las historias, hay tres libros, uno de literatura universal, uno de novela histórica y uno de filosofía. Os voy a decir los títulos y el que gane el sorteo se podrá elegir uno de estos tres. El sorteo es a nivel peninsular, así que os los leo. En primer lugar, literatura universal, La Arboleda Perdida de Rafael Alberti. En cuanto a filosofía, William James, El Pragmatismo. Y por último, novela histórica y al mismo tiempo negra, Morituri te salutant. Entonces, al final del directo os diré la pauta si queréis participar en el sorteo. El ganador o la ganadora, como comentaba, podrán elegir uno de estos tres. Así que ya no te interrumpo más, Jaume, No, no, con esta no, pausa adelante, adelante. publicitaria. Y nada, lo dicho, si queréis participar, Vale, vale. esperaos al final del stream. Así que ya doy paso a Jaume que nos va a hablar sobre el arte, la religión y la cultura
que se da en la India durante todo este periodo de relación entre el mundo helenístico y el mundo indio. Ujú. Bien, bueno, pues lo primero que os tengo que decir de este mundo de rajas griegos, ahí tenéis una imagen de uno de estos reyes, que como veis en la izquierda tenemos un elefante y tenemos la leyenda en griego, la leyenda es lo que hay escrito, y en la parte derecha tenemos una vaca, también un animal sagrado en la India, que está escrito en Kharoshthi, que es una lengua india. Entonces, ellos lo que van a hacer, a diferencia de cualquier otro reino helenístico, en que ellos son una auténtica minoría, se van a indianizar. Vamos a tener griegos que van a ser hinduistas, que van a ser budistas, y los propios reyes, estos rajas griegos, van a hacer monedas en favor de dioses indios o en favor de Buda. Y no parece que esto haya sido una estrategia para ganar a sus súbditos, que también, porque parece que hay una conversión sincera, como hemos visto con Menandro. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una embajada indo-griega al centro de la India, en que se recoge que el embajador, que era un griego nacido y criado en Taxila, en esa ciudad india, que es devoto de Vishnu, que es un hinduista, un griego hinduista, por ejemplo. Luego, tenemos inscripciones, algunas, de gobernadores de griegos de los territorios que hacen ofrendas a estupas budistas y ellos mismos lo escriben en indio. Esas mismas estupas tienen gran cantidad de personajes de mitología griega, algunos de esos relieves, y de hecho, incluso en una estupa, una vez, en una excavación, se encontró que el nombre del arquitecto que era, se llamaba Agesilas, que era un griego que había construido una estupa budista. Y de hecho, creemos que fue en tiempos de Menandro o posteriormente, hay una embajada de monjes budistas griegos a la actual Sri Lanka. Llegan los griegos incluso hasta allí y esto no va a ser extraño. Durante siglos vamos a tener información de monjes budistas griegos que incluso pues, van a viajar a los reinos helenísticos a difundir el budismo. Yo quiero lanzar una pregunta, si me permites, Jaume, voy a lanzar Con una esto que os pregunta. quería decir. Bueno, Eh, pues, ¿qué pusieras una imagen? Dime, adelante, adelante. una Sí, sí. pregunta al chat y es una pregunta sencilla. ¿Os habíais planteado alguna vez de la existencia de monjes budistas griegos? Porque yo jamás, o sea, hasta que no toque este tema con Jaume, jamás me llegué a imaginar que 100 años antes de Cristo habría monjes budistas griegos. Sí, No sí. sé vosotros, o sea, comentadme en el chat, pero yo jamás lo habría imaginado. Y si quieres continuar, Jaume, yo ya voy leyendo lo que Sí, yo contesten voy en el chat. hablando y desde que soy Alemania me espero de todo. Ya, bueno, espero que sea una buena. Lo tomaré. Eh, Te diría que fueras poniendo la imagen siguiente mientras alguien va comentando si eso, Vale. porque creo que va a impresionar bastante. Os tengo preparadas una bomba. A A ver ver. si se ve, yo no la veo todavía. Está en proceso. A ver. Porque tenemos Sí, lo que estoy aquí. diciendo es que Nuestro sí, amigo Jaume dime. nos ha preparado casi 16 imágenes. O sea que vais a ver cosas que no habríais visto nunca. Esta es la Mientras 6. deciros que hay un verdadero sincretismo entre dioses griegos y dioses indios. Eso pasa en muchos estados helenísticos. Por poneros un ejemplo, pues Dionisio se sincretiza con Shiva o Hércules con Krishna. Y de hecho, incluso Hércules después va a estar presente en el budismo. Aquí tenéis una escultura de Atenea, que es claramente Atenea, no hay discusión posible, es claramente ella y se hizo en la India, se encontró en Gandhara, en la India, como veis, con ese estilo indio. Es una Atenea indianizada, pero es claramente una Atenea indogriega. Creo que, no creo que nadie la haya visto nunca, pero creo que es una pieza muy, muy interesante que viene a confirmar todo lo que os estoy diciendo, todo lo que estoy contando.
No sé si alguien quiere comentar algo, si la habíais visto, porque también quiero que les pongan la imagen 8 para que vean esa relación de Buda con Heracles. Ujú. Heracles Tú ve va a ser explicando considerado, y ahora sí, saldrá, porque siempre va con un Heracles va poquito a de ser retraso. considerado un bodhisattva. Bodhisattva es como una especie de hombre santo, un protector de Buda, un santo del budismo. Y de hecho, en muchos relieves y esculturas aparece Hércules, o sea, Heracles, forma una escultura completamente helenística, completamente griega, acompañado de Buda. Lo veis en ese relieve, ahí tenéis a Buda y al lado tenéis a Heracles, que tiene esa maza que tiene él, y como veis ese tratamiento de la postura es la idea griega, lo que pasa es que lo hacen artistas indios, pero es un arte, son indios que están aprendiendo a hacer arte griego. Es que lo Así que mismo dicho veo esto, aquí, Jaume. O sea, lo que me impresiona sí, es que, que en India sabían quién era Heracles. O sea, yo ahora porque sé, sí. gracias a ti, que pues toda esta historia de relación entre el mundo helenístico y la India. Pero es que antes de saber que esta relación existía, me comentas que antes de Cristo en la India hay representaciones de Heracles y me vuelvo bastante loco, la verdad. Pues pon la imagen 9 y verás, y ya las acabas de matar a todos. Vale. Si quieres, mientras la pongo, puedes ir comentando qué es lo que van a ver ahora. Bueno, pues vais a ver, se creó la escuela, se llama Escuela de Gandhara o arte greco-búdico. Esa influencia de las técnicas del arte helenístico en el arte budista que se hizo en el núcleo de lo que es el reino indogriego, pues va a perdurar durante siglos. De hecho, luego los sucesores de los indogriegos van a promocionar ese arte y lo van a expandir por la ruta de la seda, pues hacia Asia Central. Y como vais a ver ahora por la imagen, que a ver si aparece, pues voy a explicar un poco. Sí, la imagen no es del todo buena, pero tenéis a un gran Buda ahí. A la izquierda tenéis a Heracles, una estatua completamente griega, como veis, esa musculatura, ese tratamiento del cabello. A la derecha tenéis a la diosa Tiché, no se ve muy bien, pero lleva la cornucopia, ese cuerno de la abundancia. E incluso por ahí hay una estatua también de Alejandro Magno, aunque no tengo una buena imagen y no la hemos puesto, pero como veis, el tratamiento de la ropa, incluso en Buda, es perfectamente helenístico, esa técnica esa griega de los paños mojados, que se dice, para dar realismo, para dar relieve a la ropa. Eh, por ejemplo, la propia imagen antropomórfica de Buda, o sea, Buda no se la representaba. Había un aniconismo antiguamente en la India y a partir del periodo griego se le da, se le pone cara a Buda y se hacen estatuas de Buda. Eso también tiene un origen griego. Y como veo que el tiempo se nos echa encima, yo me iría ya a hablar de los rajas indogriegos, porque se nos ha pasado la charla volando, la verdad. También hemos Así contestado que no os bastantes preocupéis. preguntas, Jaume, no te preocupes. Sí, sí, luego contestaremos más. Las que nos hemos dejado, no os preocupéis que las vamos a contestar todas. Vale, pues pon la imagen 10 si puedes. Sí, si quieres ir presentándola mientras aparece en pantalla. Sí, bueno, enseñaros aquí, por ejemplo, hay muchos libros. Aquí hay un estudio muy antiguo ya del arte greco-búdico de Alfred Foucher, que fue un francés que viajó por ahí y explica pues todas esas técnicas griegas, todos esos órdenes griegos indanizados. Ahí tenéis una moneda del rey Amintas, que es muy significativa. Como veis, Amintas pues parece un raja indio y a la derecha tiene a la diosa Atenea que está haciendo con la mano una bendición budista. Es ese sincretismo total que hay en la India. Estos reyes prácticamente no se sabe nada porque no hay fuentes sobre ellos. Lo único que tenemos son las monedas y dependiendo del estudio que se hace, pues se le atribuye un orden y un reinado que varía mucho. Por eso la gente que quiera empezar a estudiar este reino pues va a tener bastantes problemas porque cada autor, cada web, pues puede cambiar ligeramente esa historia. Deciros que estos reyes pues lucharon entre ellos por conquistar, por dominar el reino junto a otros aliados indios y pues eh,
llega un punto en que los escitas de Asia Central van a llegar al reino, o sea, como invasores y también para alistarse como mercenarios en los ejércitos de los griegos, y al final ellos van a decidir hacer su propio reino. Estos reyes indoescitas se llaman, estaban muy helenizados, hablaban griego, eran devotos de dioses griegos, y hay una especie, yo me gusta paralelizarlo con los reinos de taifa españoles, en que teníamos cristianos contra musulmanes, musulmanes aliados con cristianos, o sea, que la pertenencia étnica no es lo importante, sino el control del territorio. Y creamos un mundo en que hay escitas con rajás medio griego, medio indios, luchando entre ellos, por cada uno por mantener sus reinos. Y, por ejemplo, pon la foto 11 porque tenemos también cosas muy sorprendentes. No tenemos el nombre, no tenemos nadie que nos cuente cómo conquistaron, cómo vivían, pero, por ejemplo, la foto 11, que es del mismo rey que tenéis aquí, pero ya en estilo griego, es la mayor moneda de plata de la antigüedad, esta del rey Amintas. Esta moneda es como la palma de la mano de una persona, ¿vale? La mayor moneda de plata de la antigüedad. Como ves, es un rey griego, Amintas, un rey de la India griego. Eh, También podrías poner la imagen 12, en la que vamos a ver un ejemplo de un rey mestizo, un rey que seguramente fuera hijo de alguna escita o de alguna india, porque se ve claramente en su retrato que no es completamente griego. A ver si lo veis, concretamente es el rey Hipóstrato. No estoy hablando de todos los reyes, porque claro, si no sería la charla interminable y porque pues, no se sabe prácticamente de ellos. Pero bueno, si alguien tiene curiosidad por algún rey en concreto, pues que pregunte y yo le digo algo. Como veis, es Hipóstrato. Y de hecho, bueno, no sé si lo apreciaréis bien, pero también se ve que los reyes de estos rajas griegos en cierto punto, van a adoptar costumbres de los escitas. Ahí no lo veis bien, pero a la izquierda está un arco y una flecha. Los reyes griegos empiezan a aparecer como jinetes montados, arqueros montados, a tener simbología escita también. Entonces hay una auténtica mezcla. Y bueno, para ir acabando, les pondría el mapa número 2 Ujú. porque yo voy hablando, bueno, pues los reyes indogriegos van perdiendo territorio frente a estos escitas, y al final se retiran a la que fue la capital de Menandro, a Sagala, en la región de la India, no de Pakistán, de la India, que es el Jammu, y ahí directamente pues los reyes van a pelear con tribus indias incluso, hasta el punto de que van a indianizarse de una forma brutal. Tenemos incluso uno de los últimos reyes, que es Zoilo, que incluso va a reemplazar, va a adoptar como dios patrón, que incluso le va a poner las monedas, al dios Shiva. Ya no va a hacer a Zeus o a otro dios, sino al propio Shiva. Y deciros que los reyes indogriegos pues aguantan, resisten en este enclave hasta aproximadamente el 10 después de Cristo. O sea, tened en cuenta que Cleopatra murió, si no recuerdo mal, 50 años antes de Cristo. Y se consideraba siempre el fin de la época helenística, y los reyes indogriegos aguantan en este pequeño territorio pues 50 años más después de Cleopatra. Tanto, el verdadero fin del mundo helenístico está aquí en este rincón de la India. Pues Jaume, yo creo que bueno, ya llevamos Sí, demasiado casi... tiempo. No, no, llevamos el tiempo justo. Queríamos Ah, tocar vale. también un poco de sociedad, entonces, Sí, si quieres, lo comentamos un poco por encima y ya pasamos a sí, las preguntas rápidamente. porque hay bastantes. Mm, En cuanto a las preguntas, no hay límite de tiempo. Nosotros nos debemos a la gente sí, que ha llegado hasta aquí, que además la gente que ha llegado hasta aquí podrá optar al sorteo, ahora les daré las pautas cuando terminemos. Pero vaya, que, en fin, yo he leído, siempre que digo he leído, lo he leído en las publicaciones de Jaume, ¿vale? Porque fuentes en castellano sobre este tema hay o muy pocas o ninguna, ¿no, Jaume? sí, efectivamente. Bueno, había traído aquí una pila de libros que si luego, si queréis, en las preguntas lo enseño, porque aquí pues tampoco es cuestión de perder tiempo. Pero está todo o en inglés o en francés. Así que Pues olvidaos, hasta que yo me ponga a sí. publicar, que espero que sea pronto, no vais a tener nada en español. Una cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que publicó Jaume, que por cierto,
hago aquí hincapié. Su Instagram, como podéis ver, es Helenismanía. O sea, todo lo que estamos comentando aquí lo podéis encontrar allí en escrito. Una cosa que me llamó la atención es que antes de la llegada de Alejandro Magno incluso ya había, si no recuerdo mal, colonias de griegos en India, ¿no? Tenían Sí, que ver con la sí, sí, persa sí. aqueménida o algo así, leí. Sí, sí, teníamos, bueno, durante las guerras de los persas contra los griegos, tenemos pruebas, incluso encontramos moneda de época ateniense en Afganistán o en la India, pues de poblaciones griegas que deportaron allí los persas a estas fronteras. Y luego Alejandro Magno en la campaña se los encontró, de hecho. Luego, otra pregunta que te querría hacer respecto a la sociedad, y ya doy paso a las preguntas Mm. de los que nos están Sí, sí, viendo, porque si no, no nos es, da tiempo, sí. yo intuyo que cómo puede ser que una élite helenizada o helenística gobierne sobre un país mayoritariamente de indios, porque yo supongo que los griegos estarían en las ciudades, no estarían en los campos perdidos. Exactamente, exactamente. Los griegos eran una minoría exigua, o sea, no pudo haber más de 20.000 griegos y de hecho seguro habría habido muchísimos menos griegos. Ellos vivían en las ciudades, en las capitales, como gobernadores y gobernaban aliados con otros rajas. Ellos, estos rajas, gobernaban junto a ellos con la esperanza de que con esas conquistas les ampliaran el territorio. De hecho, el ejército indudablemente tuvo que ser mayoritariamente indios, que si fuera ejércitos griegos, se habrían exterminado los griegos, porque lucharon tanto entre ellos que no habrían quedado. Ujú. Eh, Estos, sobre todo, pues esa defensa de la religión, del budismo, del hinduismo, pues les hizo un gran favor. Eh, las poblaciones urbanas, al conectar todo ese territorio, al unificarlo y poner en contacto con el mundo helenístico, pensar también que muchos comerciantes, mucha gente, pues la economía de estos reinos, pues creció enormemente. Así que, claro, también tenemos que tener en cuenta que son estados vasallos, la mayoría, estos reinos, pues la mayoría eran reyes indios, vasallos de estos rajas griegos que tendrían mucho dinero para contratar mercenarios, para imponerse por la fuerza. Y de hecho, pues en las fuentes indias hablan de las castas y hablan de que los griegos al principio pues no estaban en ninguna casta y eso les parecía horroroso y luego pues los reyes griegos pasan a estar en las castas de los guerreros o de los sabios, a estar en castas superiores con las que tienen una población servil pues que les obedece gracias a ese sistema de castas en la O sea, India. los griegos están en las castas superiores y ya los indios están Sí, en las de abajo. Con sí, algún indio que se salve, que está por arriba, pero en general, sí, sí. Y te diría, Miquel, que pusieras la imagen 14 para acabar rápidamente y pasar a las preguntas, sí. porque si hay algo que quiero para concluir, para despedirme, bueno, despedirme entre comillas. Bueno, creo que estarás poniéndola. La imagen 14 Sí. es un relieve del caballo de Troya encontrado también en Gandhara. Incluso tenemos alguna fuente griega, no me acuerdo exactamente cuál era, que hablaba de que pues, en la India se conocía la Ilíada, y esto es indudable. Además, el Mahabharata, que es un texto típico de la India, pues parece tener clara influencia de la Ilíada. El griego fue una lengua franca en Afganistán, en la India, durante siglos, incluso después de que cayera el reino. Por ejemplo, los romanos, cuando recibían embajadas de la India, las recibían en griego, porque reyes de la India hablaban griego. Incluso, pues, reyes partos, reyes de Taxila, que luego van a embajadores romanos y se entienden ellos en griego. El arte se difunda por la ruta de la seda, como lo he dicho. Tenemos incluso reyes griegos que van a gobernar durante siglos después, aunque ya no son reyes vasallos de estos escitas, que incluso la moneda griega se va a hacer también durante siglos en la India. Incluso van a hacer moneda con faltas de ortografía porque poco a poco se van olvidando de hablar griego y es una cosa muy curiosa. Eh, y los dioses griegos van a ser modelos para representar sus dioses. Así que con esto no diría que termino, porque en el fondo pues no termino, hay miles de cosas más que decir, pero creo que ya estaría bien pasar a las preguntas
nos hemos dejado algunas cosas, pero bueno, yo creo que prácticamente hemos tocado todo por encima. Como suelo comentar, Agradeceros Jaume, a todos. Sí, si quieren preguntar algo más, te pueden encontrar en Instagram, en Helenisbaría. sí, yo encantado, claro. Bueno, iría por arriba del todo, estoy con el chat. Voy a Mm. empezar arriba del todo, Yo he tomado nota porque también sí, de las preguntas, las tengo aquí si sí, quieres. a ver, la de la boda la hemos contestado. ¿Qué piensas sobre las bodas que hacía Alejandro Magno para así mezclar las razas? ¿Y compartes esa idea y crees que se puede aplicar ahora en día con esa idea de Alejandro? Bueno, esas bodas de Alejandro con la nobleza persa y tal, eran una estrategia necesaria para poder mantener el Mm. imperio. Era un imperio enorme y aunque se habían establecido colonos, pues era necesario contar con la ayuda de las propias élites de ese imperio y qué mejor idea que eso, que pues recibieran una educación griega a sus hijos, que se helenizaran. Y entonces es una estrategia, claro. Mezclar las razas, es que no va de eso. Y no lo digo porque no sé, actualmente no está bien hablar de eso, sino porque directamente es que no iba de eso. Es No más es un algo tema de cultural, razas, ¿verdad? es claro, es un tema político, es un tema para poder mantener ese imperio, pues tienes obviamente que quedarte con los reyes que te están apoyando y tienes que, al final tienes que helenizar de alguna manera, y si no es por la fuerza, pues una de estas formas. Eh, vamos a ver, vamos a seguir bajando. O sea, ¿qué medidas se beneficiaron de los contactos con China? Había una Vale. pregunta también de McAllister que decía que Mm, cómo tenían contacto Bactria y China, que bueno, la han respondido por el chat, pero si quieres comentar tú algo. sí, bueno, estoy viendo Mysterious Men, nivel de conocimiento del Imperio Romano, no, del Imperio Chino. Bueno, pues yo hice un artículo en su día sobre eso. Estamos hablando de un contacto indirecto, siempre a través del mundo nómada, pues les llegan algunos productos griegos y se han encontrado en China, pero no hay un contacto especialmente directo, por lo menos con lo que son los griegos, no. Pero 10 años después de caer Bactria, hay un embajador chino que es Zhang Qian, que llega a Bactria y, bueno, pues indudablemente, aunque el reino cayó hace poco, todavía viven griegos allí y él habla pues de las monedas griegas, habla de la vida en ciudades, de gente con los ojos raros, que no son chinos, o sea, sí que tiene un contacto con los griegos, pero no ya con el propio reino, pero no fue un contacto de momento, que sepamos, no fue un contacto muy importante. Simplemente llegan algunos productos, algunas noticias lejanas, pero no hay algo tan serio. También McAllister, como decías, pregunta, ¿cómo hicieron los chinos para tener esos tapices? Bueno, pues obviamente a través de los nómadas. A través de esos nómadas se intercambian esos productos y pensar que los grecopatrianos estaban en Tayikistán, ¿vale? Y tenemos a unos pocos cientos de kilómetros y ya estamos en China, en el Turquestán chino. McAllister igualmente pregunta, ¿qué piensas si Alejandro Magno no hubiera muerto? ¿Qué crees que hubiera hecho? Bueno, pues fácilmente conquistar a Arabia, prácticamente la costa de Arabia, eso porque lo tenía ya planeado, lo tenía ya pensado. El problema de Alejandro es, claro, el mantener el imperio. Los generales, los gobernadores, pues se mostraron claramente traicioneros y entonces mantener el imperio eso es difícil, pero la intención de Alejandro era seguir expandiéndolo y seguir colonizándolo. Y siempre lo que pienso en este sentido, imaginaos la cantidad de hombres, de recursos que se desperdician en las guerras de los viaductos. Esos podrían haber sido colonos, podrían haber sido dinero para seguir colonizando el imperio y quizás ampliándolo en la India, en Asia Central y en Arabia. Pero claro, no son conjeturas. La siguiente pregunta era de Pakistán. Bueno, ¿quieres decirme algo? No, 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 te escucho. Vale, voy siguiendo, ¿no? Bueno, si quieres, sí, a ver, no tenía pensado decirlo, pero sí que es verdad que en las crónicas, que tú lo puedes afirmar ahora, cuando los chinos hablan de los griegos, no sé si recuerdo mal, pero creo que comentan que son muy débiles. O sea, los tratan con mucho desprecio a nivel militar. Sí, eso es porque el reino ya había caído, por eso, Mm. porque los habían conquistado los escitas, precisamente por eso. Vale, aquí vuelven a hablar de Arabia, que he respondido.
Muy bien. Vale, los indios drávidas, territorio centro-sur de la India. Eh, no llegaron allí los indogriegos. Llegaron influencia helenística, llegaron mercaderes, llegaron embajadas, pero territorialmente no se conquistó esa zona. Pero sí que hubo mercaderes y alguna que otra influencia en el centro-sur de la India. De hecho, el extremo sur de la India, lo que es Karnataka hoy en día, que era el reino Pandya, los griegos la atribuían a la fundación de ese reino a Heracles en su estancia en la India y que esta Pandya sería una hija de Heracles en la India. Vale, hablan de Fergan aquí, muy bien. Van a contestar de pregunta. A ver, ¿qué más han preguntado? Bueno, hay una Mm, última pregunta abajo del todo que te preguntaban vale, sobre tu artículo, que dónde se puede conseguir, si se puede conseguir. sí, sí, ahora es que he visto también otra pregunta y lo vamos contestando. ¿Hay una relación entre Grecia y la India en la actualidad? Pues no lo sé. La Grecia actual no tiene poco o nada que ver con la Grecia clásica, o sea que no, tampoco es algo relevante. ¿Los griegos lograrían cruzar las costas y el estrecho de Malaca? El estrecho de Malaca no, pero sí que llegaron a Sri Lanka y sí, los comerciantes romanos, hay guías de esos comerciantes romanos, romanos porque es en época romana, pero son comerciantes griegos que viven en el Imperio Romano, que viajan a la India y viajan por toda la... Eso sí que tenemos información. Vale. Mm, vale, 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 muy bien. Vale. Ujú, vale. Sí, sí, hay información muy importante. El artículo, sí, el artículo lo subí en su día a Instagram, lo anuncié en Instagram en el post del tapiz de San Paul. Tenéis que poner, lo voy a escribir, está en una revista Viaggiatori, está en inglés, ¿vale? Vale, pues aquí lo tenéis. Y bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más o queréis comentar alguna cosa, daros las gracias a todos los que habéis estado en el directo, lo agradezco mucho y vuestros comentarios. Para mí un placer y que Miquel me haya invitado. Y ya sabéis, pues siempre que queráis hablar conmigo, preguntarme algo, pues estoy en Instagram de la Enigmanía, pues a vuestra disposición cuando queráis. Si queréis os enseño aquí algunos libros que tengo, lo que queráis. Bueno, gracias a ti, Jaume, porque en una hora nos has resumido prácticamente la historia, la cultura y la sociedad de los reinos indogriegos, algo de lo que seguro que muchos no teníamos ni idea, aunque la verdad que he visto ahí en el Mm, chat a alguna persona puesta, pero en general creo que no es sí. un tema que conozcamos. Así que te doy las gracias a ti y como siempre doy las gracias al chat, que no me olvido de ellos. Entonces, los que habéis llegado hasta aquí, os voy a decir lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo. Lo único que tenéis que hacer es compartir en vuestras historias el post, vuestro post favorito de mi perfil de Proyecto Epiro. Entonces lo compartís en Stories y me mencionáis para que a mí me aparezca la notificación de que lo habéis compartido. Eso es lo único que tenéis que hacer. Mañana mismo diré el... O mejor, mira, como es el primer sorteo, el próximo lunes diré quién es el ganador o la ganadora. Así os tenéis que conectar. Eso sí, no seré malo y lo diré al principio de todo. Así que nada, muchas gracias, Jaume. Muchas gracias a todos los que A habéis ti. aguantado hasta aquí. Ya sabéis, compartid en historias vuestro post favorito, mencionándome y ya está. Y nada, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 8 de la tarde para hablar, si no me falla la memoria, de fantasmas y casas encantadas en la antigua Uh, Grecia y Roma, con Fernando Lillo. madre mía. Así que nos vemos el próximo lunes. Un saludo a todos y muchas Venga, muchas gracias. gracias a todos. Chao.